Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, o sea, sí es bastante complejo, que es definir la razón. Vamos a ver qué es la razón en sí, porque creo que es algo que utilizamos en muchísimas disciplinas de diversas formas, pero pocos nos hemos planteado en qué consiste lo racional. Creo que lo difícil de plantear este concepto o de comprenderlo es que justamente vamos a estudiar a través de la razón, que es la razón, ¿no? O sea, esto es lo que hace complejo el concepto porque es estudiar a través de la misma herramienta, la misma herramienta. Entonces es como un poco voltear hacia lo mismo, ¿no? Y bueno, la palabra razón se relaciona con el pensamiento, con el cálculo, con la creencia. Todo está ligado a esos conceptos, ¿no? Lo cual pues es bastante obvio y no es muy ilustrativo hasta ahora. Pero también la razón es lo que nos ayuda a comprender las relaciones entre los objetos del mundo, a volverlas inteligibles. También está muy relacionada con la palabra inteligencia y también con la palabra verdad. De hecho, en este diccionario filosófico dice que la razón es la relación verdadera con lo verdadero. Y me llama aquí la atención la palabra relación. Existen dos posibilidades para entender un objeto, ¿no? Y esto es una cuestión filosófica importante. Una de ellas es a través de las relaciones que tiene con los otros objetos. O sea, entendemos el objeto en cuanto a sus relaciones, ¿no? No en sí mismo. Esto de entender el objeto en sí mismo es muy difícil de hacer porque tendríamos que sumergirnos en el objeto. Como la razón siempre está relacionada con el pensamiento y con la inteligencia, pues hay que estudiar un poco qué es la palabra inteligencia, ¿no? Para poder entender la razón. Bueno, la inteligencia etimológicamente se divide en dos partes, inte y ligencia, ¿no? Así se divide. Inte es entre y ligencia se refiere a escoger, porque siempre tiene que haber una mirada que observe el objeto, ¿no? Que decida, que lo escoja. Aunque la inteligencia parece muy universal o la razón, porque nos acerca a la verdad y siempre pretendemos, al menos en Occidente o lo que yo conozco acerca de lo filosófico del conocimiento, buscamos que sea lo más preciso y lo más justificado posible, o sea, que no haya mucha posibilidad de variación en cuanto a las versiones, o sea, que sea lo más exacto posible. Y eso es lo que nosotros comprendemos como lo verdadero, ¿no? Lo que más se acerca a la verdad, lo que es incluso inmutable. Gran parte de los filósofos de la historia han buscado lo inmutable, que es la base que sostiene la realidad. Esta es la cuestión metafísica, que es la base que sostiene todas las cosas. Entonces, en cuanto a la razón, está ligada a lo verdadero, al menos en esta definición, estudia a la relación de lo verdadero en cuanto a lo verdadero. Aparentemente pues parece algo pues bastante objetivo, algo pues poco arbitrario, por decirlo así. Pero aquí es donde viene el secreto de la inteligencia, ¿no? De la palabra inteligencia. La inteligencia es escoger. Esto es bien importante porque realmente siempre para poder generar un discurso racional hay que escoger desde dónde vamos a mirar la realidad. Entonces, a mí me parece sumamente ilustrativa la palabra inteligencia para comprender la racionalidad. La racionalidad siempre es la relación entre las cosas porque es la forma en la que nosotros podemos comprender las cosas. ¿De qué manera podemos, por ejemplo, comprender las limitaciones de un concepto? Pues lo comprendemos por sus relaciones con otros conceptos. Si solo existiera, por ejemplo, el color negro, todas las cosas tuvieran ese color, distinguiríamos ese color en sí, o más bien distinguimos ese color por la diferencia que tiene con otros, por el contraste que hace con otros colores. De esa manera podemos señalarlo, ¿no? En sus relaciones. Partimos principalmente de que vivimos en un mundo donde hay objetos que se distinguen unos de otros, ¿no? Básicamente. Entonces vivimos en un mundo que tiene objetos diferentes unos de otros, que eso también podría entrar en cuestionamiento porque ya sabemos la cuestión que hizo Parménides, que tal vez les mencione en otro video, pero en este video no porque es sumamente largo. Pero bueno, partimos de esa noción de la realidad. Bueno, tenemos muchísimos objetos. ¿Y cómo vamos a comprender racionalmente esos objetos? A través de sus relaciones. Mediante sus relaciones, diferentes relaciones, similitudes, diferencias, nosotros podemos comprender la naturaleza de las cosas. Comprendemos el negro porque existe otros colores, ¿no? Y de esta manera tenemos una limitación clara del negro. Aquí entramos, por ejemplo, en la palabra definición. La palabra definición es el límite del concepto, hasta dónde llega, ¿no? ¿Cuál es su alcance? No es tanto simplemente señalarlo, sino buscar sus limitaciones, porque la definición no es un simple señalamiento del objeto, como sería algo descriptivo,
sino más bien es algo que lo va a definir, que le va a encontrar sus límites, sus fronteras, a diferencia de la descripción, que la descripción sí simplemente va a enumerar sus características. Esto es bien importante tenerlo claro para diferenciar de qué manera funciona la razón. Generalmente cuando hablamos de racionalidad, va a ser muy importante encontrar las limitaciones de los objetos, siempre es en cuanto a sus relaciones. ¿Y qué tiene que ver esto con inteligencia? Pues bueno, la razón, como he dicho en esta primera definición, es lo que vuelve inteligible la realidad, inteligible de cierta manera. ¿A qué se refiere la cuestión de la inteligencia? Es en escoger. Y aquí entramos a la cuestión de la arbitrariedad de todo razonamiento, incluso de todo sistema, ¿no? ¿A qué me refiero con arbitrariedad? Arbitrariedad, que siempre vamos a tener que escoger de forma arbitraria un punto de vista para entender estas relaciones, ¿no? Y aquí es donde voy a hablar acerca del axioma. Y les voy a explicar esto porque sé que aquí se pone complicado, pero se los voy a explicar. El término escoger de la inteligencia es muy ilustrativo porque realmente el desarrollar un discurso racional parte de escoger muchas veces sin ni siquiera tener una comprobación exacta, porque la cuestión es que el sistema mínimo, más bien el componente mínimo del sistema a través del cual vamos a racionalizar la realidad o volverla racional, ese punto mínimo no tiene comprobación en sí. ¿Qué es el axioma? Pues básicamente el axioma es un enunciado que se ve evidente, ¿no? En cierta manera lo entendemos como algo evidente y ya, y fin, ¿no? Ahí se pone como la base del conocimiento, ¿no? Pero también no solo es algo que es evidente, sino es el enunciado que, como es evidente, va a sostener una serie de enunciados posteriores, ¿no? Y de esta manera se va a permitir que las cosas de alguna manera estén estructuradas. Por ejemplo, si yo digo, trato de definir un cuadrado matemáticamente, podría ser algo que tiene 4 ángulos, bueno, y tiene también 4 líneas, ¿no? A 4 ángulos, 4 líneas. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué es una línea? Bueno, la línea es algo que está entre 2 puntos, ¿no? De manera recta, ¿no? Que está en una recta que está entre 2 puntos, ¿no? Y de repente nos preguntamos, bueno, ¿y qué es el punto? El punto es... Y así nos podemos ir atrás y atrás y atrás hasta que llegamos a un enunciado que ya es la base mínima a través del cual nosotros hicimos ese racionamiento o esa primera definición sobre el cuadrado. Entonces, ese axioma va a ser el primer punto a través del cual parte todo el demás razonamiento. Entonces ya me entienden por qué es este acto de escoger, porque vas a escoger tú la parte mínima, ¿no? A través del cual vas a tú construir todo el conocimiento, todo el discurso, porque la razón, sí es una facultad, ¿no? De entender las relaciones del mundo, pero siempre va a haber principios que van a hacer posible que esa realidad se pueda ordenar o se pueda estructurar. Y esos principios muchas veces los tomamos como muy evidentes, pero ya sabemos que, o sea, se toman como evidentes porque de alguna manera los creemos así, ¿no? Voy a poner ya un ejemplo como un poco más claro, ¿no? Un poco más aclaratorio de esto, ¿no? Por ejemplo, los filósofos presocráticos estaban preguntándose cómo se constituía el mundo y cómo se constituía la realidad. Y dijeron, bueno, vamos a encontrar una cosa que sea lo que constituye toda la realidad. ¿Qué sería lo evidente, no? Bueno, que si una cosa constituye toda la realidad, ¿no? De alguna manera esa cosa sería el arjé, porque sería lo originario que constituye todo. O sea, tendríamos que, para comprender cómo está la realidad, tendríamos que ir hacia el punto de origen, ¿no? Y esto es entendido como un solo punto, ¿no? Porque entendemos que el 1 va antes del 2, del 3, del... Entonces, si tenemos un mundo lleno de cosas, pues la cuestión es encontrar la primera cosa, ¿no? Ese era su planteamiento, ¿no? Entonces, ya la unidad mínima como de ese pensamiento sería esta cuestión, ¿no? Que el origen es 1, ¿no? Y podríamos irnos más atrás y más atrás, pero sobre todo sería de que el origen es 1, es una cosa. Entonces, cuando yo busqué el origen de las cosas o lo que sostiene la realidad, por ejemplo, Tales de Mileto el agua, Anaximandro el apeiro, ¿no? Por ejemplo, entonces, en este caso, pues estamos buscando esa unidad primera. Pero, si nosotros queremos estructurar, por ejemplo, en este caso de Platón, que se hizo un sistema, ¿no? Filosófico, es decir, que a partir de una idea pues se va estructurando como toda la realidad, que es lo que hizo Platón básicamente.
la unidad mínima que podemos encontrar en ese tipo de sistemas filosóficos es justamente esta idea de que todo surge de un origen, o sea, de que existe de alguna manera un uno antes que todos los números. En este caso, bueno, es una manera de ilustrarlo, pero que va a existir un principio de la realidad que va a condicionar toda la realidad en sí, ¿no? Algo en común que está en todas las cosas, ¿no? En la pluralidad, y que por lo tanto es lo originario. Eso es a lo que se refiere con el Arjé, que tanto impacto tuvo en la filosofía, y tantos filósofos pues se preguntaron por esta cuestión primera, ¿no? Pero sin embargo, incluso en esta búsqueda del origen, ¿no? Existe este planteamiento como evidente, ¿no? Que si algo es el origen de todas las cosas, va a estar en todas las cosas. Si algo sostiene todas las cosas, tiene que ser uno, ¿no? Esto parece evidente, ¿no? Pero podríamos decir, bueno, y si el origen no es uno, pues si son dos cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Podríamos cuestionarlo, pero pues se vuelve complicado porque racionalmente lo más evidente es que fuera uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese es el axioma, pero al fin y al cabo es el punto en el que nos estamos enfocando, ¿no? Porque digamos que tenemos un mundo sumamente complejo y de pronto la inteligencia y la razón, para poder hacer lo racional o tejer el mundo en un discurso racional, lo que tenemos que hacer es escoger ese punto a través del cual vamos a hacer el análisis, ese punto, porque ya vimos que todo el mundo tiene cosas y todas esas cosas las podemos comprender mediante a sus relaciones, ¿no? Pero imagínense que es una red inmensa donde todas las cosas se conectan en algún punto y que realmente el poder, el generar cualquier discurso, tenemos que encontrar un punto de partida. Bueno, ¿dónde voy a partir yo? ¿No? Entonces aquí está súper ilustrativo el acto de escoger. No sé si ya me expliqué un tanto con esto, ¿no? Entonces inteligencia a mí me parece eso, ¿no? O sea, vamos a escoger entre todos los objetos el punto de partida a través del cual vamos a estructurar el razonamiento. Bueno, a partir de ahora voy a estudiar la razón desde otro punto de vista, ¿no? En este caso como una facultad que nos permite de alguna manera la supervivencia. Vamos a cambiar ahora sí, escoger otro punto de vista hacia otra forma de comprender la razón. Pues la razón, digamos que es una facultad que surge, nosotros como animales, como especie, desarrollamos de pronto esta capacidad que no se había visto tan sofisticada en otros mamíferos más que en la especie humana, ¿no? Al menos no se había visto tan sofisticada, y eso sí es importante porque incluso en los animales va a haber algún tipo de razón, aunque sea incipiente, ¿no? Vamos a encontrar una cierta capacidad de poder configurar la realidad. O sea, los animales de alguna manera también comprenden las relaciones del mundo, ¿no? Que no las puedan verbalizar es diferente, pero de alguna manera sí las comprenden. Y aunque sea como una manera muy incipiente, pues tampoco hay que marcar eso tan artificialmente, ¿no? Como de humanos acá y animales acá, pues no, partimos de lo mismo. Vamos a ser un poco más realistas, ¿no? Entonces, la cuestión es que la razón surge como una forma de poder sobrevivir. Al tener una comprensión más clara de las cosas, pues nos es más fácil comprender el mundo y sobrevivir, por lo tanto, en él, ¿no? Pero ya existía anteriormente un mecanismo para poder comprender la realidad con el mismo objetivo de que es la comprensión de la realidad, o al menos no una comprensión intelectual a través de la inteligencia, sino una comprensión a través del sentir. Y eso es la emocionalidad, se refiere más como a las emociones, ¿no? A las emociones básicas con las que nosotros tenemos y que nos permiten estar en el mundo, ¿no? Y comprender el mundo. Pero curiosamente, a pesar de que esas dos cosas vienen del mismo punto, o sea, ambas cosas vienen con el objetivo de darnos una comprensión, en Occidente se ha hecho un dualismo de manera un tanto artificial entre la razón y la emocionalidad. O sea, como que decimos, bueno, es que no seas emocional, sé racional, ¿no? Cuando las dos cosas no son necesariamente contrarias, y esto es lo que quiero yo tratar en este video. Porque es importante, por ejemplo, en este caso vamos a estudiar la razón a través de las relaciones que tiene con otras cosas, que es lo inmediato que podemos diferenciarla. Lo inmediato con lo que podemos diferenciarla pues son las emociones, ¿no? Porque es otro método que cumple tal vez una misma función, pero de manera distinta, ¿no? Ambas cosas de manera distinta. En Occidente se ha hecho una separación bastante grande de estos dos conceptos, porque entre más racional es una cultura, más se decanta a este pensamiento lógico y racional, más comienza a hacer contrastes a veces más bruscos, ¿no? Entre las cosas, justamente porque de esta manera puede aislar al objeto y comprenderlo mejor. Hay que entender que la forma racional de comprender la realidad es un poco aislar los objetos, como un poco sacarlos
En ese sentido se vuelve un poco artificial, ¿no? La razón puede llegar, cuando llega a un extremo muy grande, comienza a volverse artificial porque se aleja de la realidad. O sea, se vuelve una herramienta para comprender la realidad, pero deja de ser la realidad en sí. Y esto es lo que pasa con muchísimas teorías, ¿no? Que muchas veces las teorías tienen herramientas que permiten nosotros poder volver inteligible el mundo, pero no necesariamente es como funciona el mundo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En este caso, pues la historia, para hacerla inteligible, los historiadores lo que hacemos es cortarla en partes. Bueno, por ejemplo, la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, ¿no? Así grandes categorías. Y decimos, bueno, la Edad Media tiene tales características, el Renacimiento tiene tales características, ¿no? Pero a veces esto se vuelve artificial porque si estudias una época de otra, resulta que la gente, o sea, que vivió en esa época no despertó un día y dijo, bueno, ya es Renacimiento. Todos ya nos pusimos de acuerdo porque mañana empieza el Renacimiento, entonces ya no podemos pensar como los medievales. O sea, pues no funcionaba así, es algo paulatino. Entonces, estas categorías obviamente vuelven inteligibles el mundo, pero se vuelven algo... también pueden cegarnos, ¿no? Tanto como pueden ilustrarnos el mundo, también nos pueden cegar. Entonces aquí está la cuestión de la razón. Para teorizar sobre la razón, Occidente muchas veces generó un dualismo entre lo racional y lo emocional, ¿no? Este dualismo que casi como si fueran opuestos, o muchas veces ilustrándonos como si fueran opuestos. ¿Cómo va a ser opuesto algo que tiene la misma origen o la misma objetivo, ¿no? Vemos desde este punto de vista biológico. A mí me encanta irme a ese punto de vista, pero mucha gente no es tan afín, ¿no? Pero me gusta ir a ese punto de vista porque nos dice muchísimas cosas que tienen en común. La razón de las emociones es que ambas cosas nos dan información de alguna manera, una información que se puede verbalizar, que se puede acomodar en un discurso, que se puede ilustrar a través de sus relaciones, y la otra que es algo que simplemente se siente. Pero al fin y al cabo es una forma de conocer el mundo, ambas cosas, ¿no? Y eso pues es algo que tienen en común. Tanto es así que las emociones muchas veces en el caso del hombre que tenemos ambas cosas, las emociones mismas protegen muchas veces la razón o el discurso que nosotros tenemos configurado del mundo. Una red grande donde todas las ideas están acomodadas, ¿no? Y cuando esas ideas, muchas veces ideas muy primarias acerca del mismo y de su identidad y acerca de la identidad del mundo, acerca de sus afectos y muchas cosas, cuando esa red se rompe de alguna manera es cuando se genera un trauma. ¿Por qué? Y muchas veces ese trauma deja de poder verbalizarse. Las emociones muchas veces protegen nuestro sistema racional. Entonces, en vez de ser contrarias, como que están vinculadas ambas cosas y como que se están apoyando de alguna manera. Incluso la razón, por ejemplo, cuando nosotros queremos explicar nuestro mundo, muchas veces la razón le ayuda a las emociones a explicar lo que ellas ya sentían desde antes, ¿no? Lo que ellas ya intuían. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la intuición, que la intuición para mí es justamente lo que está en medio de este aparato sensorial, de este aparato como más del patos, ¿no? Que llaman en la filosofía el patos, que es lo sensorial, lo sensitivo, lo emocional, muchas veces en el campo estético. Se conecta de pronto con el campo racional, porque tenemos ambos campos, pero lo que llega como una información, así como una flecha que cae de repente de lo más visceral hacia lo más racional, es lo que yo llamo intuición, que se conectan esos dos sistemas que aparentemente, o que al menos concebimos muchas veces separados, pero que en realidad funcionan como un conjunto, ¿no? Que lo estamos viendo un poco artificial al decir, bueno, es que lo racional es diferente o es contrario a la razón. Entonces, por eso es que a mí de pronto se me dificultaba dar una definición de la razón que no cayera en esto, porque muchas veces muchas personas pueden caer en la equivocación de pensar que la definición de la razón o el límite de la razón es la emocionalidad, cuando no es tanto el límite de la razón, más bien el límite de la razón simplemente es lo irracional, y la emoción muchas veces nos ayuda a poder tener información sobre lo irracional, sería como el apoyo de la razón muchas veces, y a su vez la razón también apoya a las emociones, es algo que va tejido, va en un tejido y va en un conjunto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que con esto haya quedado muchísimo más claro el concepto de razón y de inteligencia. Espero también haberlos ayudado, y recuerden darle like, compartir, suscribirse, y los espero en el siguiente video.